¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Marco Rubio llegó a nuestro país en medio de extremas medidas de seguridad, digámoslo de esta forma. Se trasladó del AIFA a su hotel, de su hotel a Palacio Nacional, ingresó, estuvo en la reunión, en el encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañado, entre otros, por el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson. En la contraparte, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, el canciller Juan Ramón de la Fuente, quien fue el encargado de recibirlo en la puerta de Palacio con una gran sonrisa. Y también presente Roberto Velasco, quien es el responsable de la Cancillería en torno a América del Norte, Esteban Moctezuma, el embajador de México en Estados Unidos, también estuvo en esta reunión. Y al final de la misma, un acuerdo basado, dicen, en la soberanía, basado en la responsabilidad compartida, basado en la cuestión territorial. ¿Qué entendemos por este acuerdo? ¿Qué entendemos por las declaraciones que después dio Marco Rubio en una conferencia de prensa conjunta con el canciller, en donde dijo México es el país que más ha colaborado con nosotros en este momento en la lucha contra el narco? Pues vamos a profundizar y quién más que mi querido y admirado Kurt Hadbarg, que está con nosotros. Kurt, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, Jesús. Siempre un gusto. Igualmente, querido amigo, de verdad, gracias por tomar la comunicación. Oye, ¿qué sabor te deja, qué sabor de boca te deja todo pues este encuentro, esta reunión con el señor Marco Rubio? Bueno, Jesús, para empezar, veo dos partes, ¿no? La Ujú. primera parte es sumamente positiva, ¿no? Y esa es la parte, um, es interesante porque a veces hablamos de las cosas que se hacen y cuáles son las cosas positivas que se hacen. Yo creo que más bien se trata en este caso de algo que no se hizo. Yo tenía mucho miedo de que iban a intentar obligar a México a firmar algún tipo de acuerdo, torcerle el brazo al gobierno de México para obligarla a firmar algo que iba ¿no? comprometer la soberanía del país. Entonces, de hecho, yo estuve bastante contento hoy que no hubo tal firma, ¿no? Que la presidenta evitó presiones para formalizar lo que lo llaman un entendimiento, ¿no? En algún tipo de acuerdo que fuera a comprometer la seguridad nacional, ¿no? Entonces, yo creo que eso es positivo de entrada, ¿no? Y es una muestra de que sí la presidenta estuvo velando por la soberanía del país, ¿no? Es decir, es un entendimiento, no es un acuerdo y se va a dar en los términos de las leyes de ambos países y de los tratados aplicables. Ahora bien, en cuanto a la conferencia de prensa, hay cosas positivas también y cosas que van a hacer enojar a la derecha mexicana y eso siempre en gusto. Siempre da gusto ver esas cosas, ¿no? El hecho de que Marco Rubio hable de un nivel de cooperación histórica, el hecho de que él diga de que no hay un gobierno que esté cooperando más que México con Estados Unidos, ¿no? El hecho de que hable de las 14 llamadas que han tenido lugar entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump. Y sobre todo, el que Marco Rubio, fue un férreo crítico de López Obrador desde el Senado, ¿no? Hablara de este respeto y admiración, palabras de Rubio, respeto y admiración por la labor de México en enfrentar a los grupos narcoterroristas. Estos días después de que Alito Moreno hace su show en el Senado hablando de narcogobierno y luego hace su show bis en la Cámara de Diputados hablando otra vez de eso. Qué interesante, ¿no? Primero tenemos el embajador Ron Johnson que acude a la toma de posición de la nueva Suprema Corte, cuando incluso el PAN no va o se va antes. Y ahora tenemos el secretario de Estado hablando de el respeto y la admiración por la labor de México en enfrentar a grupos narcoterroristas. Bueno, esto mina por completo el discurso de la derecha. Mina por completo ese discurso, por completo, ¿no? Y esto obviamente es positivo, ¿no? Y habla de la habilidad de la presidenta en avanzar la negociación en sus términos. E incluso vimos a Marco Rubio hablando de soberanía, de respetar soberanías, de poner fin al tráfico de armas. Esas son cosas que son preocupaciones mexicanas
pero que Marco Rubio estuvo haciendo eco de eso, ¿no? Parece que va a haber un mecanismo de coordinación de alto nivel, un poco por definir, que hable, que trate de asuntos, pues, que se puede esperar, ¿no? Generadores de violencia, drogas, túneles, combustible, seguridad, todo eso, pero también incluyeron preocupaciones mexicanas, sobre todo en armas y flujos financieros. Eso, todo esto yo lo veo bien, ¿no? Luego la parte que no vi tan bien fue la parte de las preguntas y respuestas en la conferencia de prensa. Yo vi un papel muy tibio por parte del canciller Juan Ramón de la Fuente. Entiendo que es un momento delicado, uno no quiere buscar pleito con el secretario de Estado en medio de la conferencia de prensa, pero vaya, justo ayer Estados Unidos hizo algo muy, muy grave, que es saltar por completo el derecho internacional, saltar por completo esto y adscribirse, pues como ya han hecho en muchos otros teatros en el mundo, Yemen, Irak, Afganistán, Medio Oriente, ¿no? El derecho unilateral de matar a quien fuera, sin pruebas, nada más porque ellos dicen que esas personas en este barco muy pequeño representaban una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, que es absolutamente irrisible, ¿no? Y que eran miembros del Tren de Aragua. Nunca sabremos porque explotaron el barco, explotaron la evidencia, nunca sabremos. Entonces, ahora Estados Unidos está importando a nuestra región algo que vimos vez tras vez tras vez en Medio Oriente. Esta idea unilateral que Estados Unidos puede matar quien sea, incluso ciudadanos estadounidenses, bien entendido, porque ellos lo dicen, porque ellos afirman que son terroristas y porque ellos están ahora combinando dos guerras fallidas del pasado, la guerra contra las drogas que data desde Nixon y la guerra contra el terrorismo, un poco más reciente. Dos guerras fracasadas de décadas juntas. Y con este pretexto, más las declaraciones de los cárteles como organizaciones de terroristas extranjeras, más el uso que está haciendo Trump de declarar emergencias por todas partes con tal de pues, agrandar el poder ejecutivo de Estados Unidos, pues se dan el derecho de hacer lo que quieran. El mismo Rubio dijo, pues la interdicción no funciona. La interdicción no funciona porque los grupos criminales pues descuentan el 1 o 2% que van a pedir en las interdicciones y pues sigan adelante con su negocio. De hecho, las interdicciones sirven por una razón muy clara. Haces interdicción para comprobar efectivamente si se trata de una actividad criminal o no, porque ese es el derecho internacional. Por eso se hacen interdicciones. Si no, pues tenemos que creer en la palabra de Estados Unidos. Entonces, esto fue la parte que me pareció más desafortunada ahí. El canciller básicamente se puso a repetir los lineamientos de artículo 89 de la Constitución que ya conocemos de sobra. Pero, es decir, entendiendo la naturaleza delicada de la situación, yo creo que había una manera de que mostrara que México no está de acuerdo con asesinatos unilaterales, extrajudiciales, porque eso es lo que son. Y si empiezan en aguas internacionales, pueden llegarlo a aguas territoriales o incluso a territorios, porque una vez que empiezas a disculpar o no ver algo que pasa ahí, luego llega aquí y podría llegar incluso más cercano a esos. Oye, con base en esto y viendo pues el comportamiento hacia Venezuela, lo que pasa con el gobierno de Trump, que un día dice una cosa, otro día dice otra, ¿qué tan confiable es esta postura de Marco Rubio hacia México? ¿Y qué tanto México se ve comprometido en algún momento dado ante un gobierno norteamericano que ha hecho de las drogas pues parte de su narrativa política para fortalecerse? Pues esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Hasta cuánto se puede confiar en la palabra de Estados Unidos en estas cosas? Yo diría que muy poco. Yo diría que muy, muy poco.
Estamos viendo justo ahora en Gaza la disposición de Estados Unidos de flagrantemente ignorar cualquier estipulación de el derecho internacional, ¿no? Sobre todo la estipulación que dice que el castigo colectivo es un crimen, que es el castigo colectivo que están aplicando a todo el pueblo palestino. Es decir, se va a confiar en ¿no? En este país que está financiando y armando un genocidio. ¿No? Y ahora pues parece que ya están otra vez moviendo los engranajes para volver a atacar a Irán, ¿no? Y ahora con hay que recordar, ¿no? Marco Rubio es un halcón no solamente en cuanto a los gobiernos que odian América Latina, sino también en cuanto a China, ¿no? Rubio de senador fue uno de los más que agitaba para enfrentar más directamente a China, justo en el momento en que estamos viendo este acercamiento entre Rusia, China y India, que demuestra el fracaso absoluto de la política exterior del trumpismo. En todo este marco, yo diría que hay que tener cuidado, porque recordamos que fue el mismo Marco Rubio que dijo que AMLO había cedido gran parte del país a los cárteles, que AMLO apoyaba a los dictadores de izquierda en toda la región. Y de hecho fue López Obrador que dijo, ojo, ¿quién es el que recibe dinero de los fabricantes de armas? Es Marco Rubio, es Marco Rubio, ¿no? Pero la retórica, también Rubio quería sancionar a México en su momento de senador, quería aplicar sanciones, empujaba a Biden a aplicar sanciones. Ese es el tipo de interlocutor que es Rubio. Ahora, Rubio como secretario de Estado ha adoptado hasta cierto punto un discurso más institucional, hasta cierto punto, ¿no? Pero vemos en las acciones que la cosa es bastante diferente, ¿no? Entonces, regresamos un poco al tema del gran garrote, ¿no? De Theodore Roosevelt, a la época de cuando robó a Panamá de Colombia para construir el canal de Panamá. El gran garrote es, pues vamos a empezar a bombardear barcos que no representen ninguna amenaza a Estados Unidos. Entonces, hay una amenaza velada en el discurso de Rubio, por bueno que fuera. Y hay que resaltar la parte buena de esto, ¿no? Todo lo que mencioné, que Rubio hablara de poner fin al tráfico de armas, habló de una cooperación histórica, habló de su respeto y admiración por la labor de México, ¿no? Todo eso son logros diplomáticos de México, pero dentro de un marco de amenaza, y esto no se puede olvidar. ¿Por qué? ¿Qué tanto crees tú, querido Cort, que en esta relación entre México y Estados Unidos y lo intenso que está, las presiones que están, digo, está militarizada la frontera por parte de la Unión Americana, ¿no? Están los navíos también, los drones y demás. ¿Qué tanto está pesando en el ánimo de Trump y qué tanto incluso pudo pesar en el ánimo ahora de Rubio, ¿no? Con este tono conciliador, incluso lo que vemos del otro lado del mundo, con una China que se reúne con Rusia, que se reúne con India, que se reúne con Corea y las diferencias al gobierno de Maduro, al cual agredes directamente y tratar como de calmar las cosas con el gobierno mexicano. Yo creo que esa es una buena lectura de la situación. La clase política en Estados Unidos y sobre todo los halcones de política exterior, pues están muy preocupados por lo que vimos en este encuentro de la Organización de Shanghái, ¿no? Donde incluso históricos enemigos como la India y China, ¿no? Que tienen históricos roces por cosas del fronterizas y otras cosas se hubieran puesto de acuerdo, por lo menos para asistir juntos y empezar a hablar de proyectos en conjunto, ¿no? También el nuevo gasoducto que va a ir de Rusia por medio de Mongolia y llegar a China. Es decir, todos los energéticos que antes iban a Europa, ahora estamos viendo este pivote hacia la India y hacia China. Entonces, esto pinta, ¿no? Que va a ser una alianza no solamente en papel, sino alianza que tiene que ver con lo que es el santo grial de todo eso, la geopolítica, que son los energéticos. Claro que Estados Unidos ve esto como una amenaza mayúscula, ¿no? India hasta hace poco no compraba mucho petróleo
de Rusia. Pero Estados Unidos aplicó sanciones a Rusia, entonces Rusia no podía vender su petróleo a Europa, empieza a venderlo con descuento a la India, India lo refina y lo revende a Europa de todos modos, luego Trump se enoja de todos modos con la India por una situación que Estados Unidos mismos provocó, aplica aranceles de 50% a la India, pensando que iba a doblegar a la India con eso. ¿Qué pasa? Modi va a Shanghái. Entonces, en este marco, y recordamos bien que quienes están apoyando a Venezuela también en este momento, Rusia y China. Rusia y China. ¿Hasta qué punto estarían dispuestos a intervenir? No se sabe, pero los están apoyando. Entonces, yo creo que en este marco, um, el don Marco justamente está viendo más sabio no entrar en otra pelea. Vamos a ver cuánto dura eso. Y mencionabas en parte a esta derecha mexicana, de la cual tú y yo hemos hablado ya en otras oportunidades, y que literal, ¿no? Gritan, sálvame Trump, SOS Marco Rubio y demás. ¿Y Sí. en dónde quedan ahora con este discurso? ¿En dónde queda todo este tipo de peticiones de intervencionismo y todo ello? Estados Unidos los utiliza como, bueno, el gobierno de Trump los utiliza como, voy a decirlo de esta forma con todo el respeto, pero como tontos útiles para que Sí. armen su relajito ahí en el país, pero que en realidad no le importa mucho realmente lo que estén operando diciendo. Si Estados Unidos viera futuro en estas figuras de la derecha y ultraderecha en México, los estaría apoyando y asusando el asunto. Pero los ve tan perdidos que pues ya los corta, ¿no? Estados Unidos es muy maquiavélico en eso, ¿no? En su momento, pues apoyaba a Guaidó con todo, ¿no? Hasta con reservas petroleros y oro del Banco de Inglaterra que tenía ahí. Ah, pero cuando ya no sirven, pues cortan, cortan. Pues no, es decir, Arito Moreno, ¿quién? ¿No? Jorge Romero, ¿quién? ¿Quién? ¿No? A esos que hacen en papelón de estar golpeando y pateando ahí. Otra vez, Estados Unidos estarías usando eso si pensara que había un futuro de eso, pero no ven ninguna en eso. Y por eso vemos que, pues, esto es una gran victoria diplomática de la 4T de aislar a la derecha mexicana, que a pesar de sus súplicas hacia Estados Unidos no, este, ah, no los apoya, no los apoya porque no los ve como una buena inversión, ¿no? Ni de tiempo, ni de dinero, ni de capital político. Y eso es interesante, ¿no? Por esto, tantas cosas que vimos hoy en la conferencia de Rubio que sí van a dar retortijones a la derecha. Sobre todo esto de respeto y admiración, por enfrentar a los grupos narcoterroristas ahí, porque ¿dónde deja ahí el discurso de Lili Telles con esta afirmación de Rubio hoy? ¿Dónde deja las afirmaciones de Alito Moreno, ¿no? Marco Cortés? En ninguna parte, en ninguna parte. ¿No? Esto sí es un logro, ¿no? Si esto va a conducir a una derecha más responsable, menos entreguista, lo dudo, pero fue para mí una parte muy interesante de lo que pasó hoy. El caso de la 4T, centrándonos ahora en la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿crees que encontró el modo? ¿Crees que se ha mantenido muy firme? Que ha aprendido que es una negociadora experta en este tipo de asuntos. ¿Cómo vamos entendiendo esta relación tan sui generis que se tiene entre el gobierno de Trump y el gobierno de Sheinbaum, que dista mucho de los tratos, formas, gritos, sombrerazos que hemos visto con Canadá, que hemos visto con Europa incluso el propio Japón, que son considerados aliados también de los Estados Unidos hoy? Sí, ese es un logro inequívoco de la presidenta. Primero, en establecer una relación personal con Trump, que obviamente no es fácil, porque Trump le gusta jugar al bravucón, al bully, y le gusta mucho humillar a la gente. Entonces, en este contexto, México parecería ser, pues, un blanco prioritario para su marca de humillación. Y esto no ha pasado. Es importante, ¿no? Se nota
este respeto y la admiración que tiene por el presidente Sheinbaum, que ha dicho en repetidas ocasiones, incluso cuando dice sus otras tonterías, ¿no? México está ocupado por los cárteles, pero me cae muy bien la presidenta Sheinbaum. Recalca esto en medio de sus otras tonterías. Esto habla muy bien de la relación personal que ha podido generar. Habla muy bien. Y como vimos, toda una serie de otros líderes mundiales no han podido lograr eso. Lo otro es que de manera firme, pero sin provocar una reacción, ha podido velar por los intereses de México en negociaciones como las que hemos visto hoy. No ha sido perfecto, ¿no? Ha tenido que ceder en una serie de cosas, ¿no? Vuelos de repatriación, los vuelos de drones, ¿no? Cosas que, ¿no? No es lo ideal. ¿No? Pero en grandes rasgos ha velado muy bien por los intereses nacionales hasta el punto de llegar a lo que hemos visto hoy, ¿no? Ha tenido que mandar a unos 50 y picos capos ahí, casi como sacrificio a Estados Unidos, ¿no? Pero se llega a esta situación donde hay un respeto no solamente en el tema de seguridad, sino también en el tema comercial. Y esto también habla del hecho obvio de que las dos economías están muy entrelazadas, ¿no? Entonces Estados Unidos simplemente no puede actuar con la misma unilateralidad que puede hacer en otras partes del mundo, porque afecta directamente al consumidor estadounidense, muy directamente, aunque bien ha intentado también con Canadá. ¿No? Entonces ahí sí, ¿no? Como dicen los franceses, chapeau, ¿no? Hay que quitarle el sombrero a la presidenta en ese aspecto, ¿no? Mi querido doctor Hadbar, yo quiero agradecerte como siempre estos minutos para la comunidad y que nos permitas aprender de ti, querido amigo. Muchísimas gracias. Un abrazo, Jesús. Hasta pronto.